Hay familias en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua que este año van a recibir menos dinero del que recibieron el año pasado. No porque la economía de Estados Unidos colapsó, no porque sus familiares perdieron el trabajo, sino porque en 2026 el sistema que movía ese dinero cambió, en varios frentes al mismo tiempo. Y esta semana quiero explicarte exactamente cómo, qué significa para la región y qué podemos aprender de una historia paralela que está pasando en Costa Rica con Intel. Empecemos con los números, porque son más serios de lo que parecen. El año pasado, el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, recibió casi 40.000 millones de dólares en remesas, un aumento de casi 7% respecto a 2024. En Honduras, eso representa el 25% del Producto Interno Bruto. En El Salvador, el 23%. En Guatemala, el 19%. O sea, más de una quinta parte de estas economías depende de lo que mandan los que se fueron. Pero en 2026, ese flujo enfrenta lo que varios economistas llaman un triple choque. 3 factores al mismo tiempo que lo están comprimiendo, y vale la pena entender cada uno. El primero, el impuesto del 1% a las remesas. Desde el 1 de enero de este año, la ley estadounidense conocida como la One Big Beautiful Bill Act establece un gravamen del 1% sobre los envíos de dinero al extranjero financiados en efectivo, cheques o giros. Si tu familiar en Houston va a una agencia y paga en cash, ahora paga un 1% extra. 1% suena poco, pero el Centro para el Desarrollo Global publicó un análisis que dice esto. Por cada incremento de un 1% en el costo de enviar remesas, el monto total transferido cae en promedio un 1.6%. Y en el caso de El Salvador, un aliado cercano de la administración Trump, dicho sea de paso, eso se traduce en una pérdida estimada de 198 millones de dólares anuales, equivalente al 0.6% del ingreso nacional bruto del país. Ahora bien, hay un matiz importante. Si el envío se hace desde una cuenta bancaria o con tarjeta de débito o crédito emitida en Estados Unidos, no se aplica el impuesto. Esta en teoría da una salida digital. El problema es que muchos de los migrantes más vulnerables, los que no tienen estatus legal, no tienen cuentas bancarias. Para ellos, el efectivo es la única opción, y son exactamente ellos los que más remiten por necesidad. El segundo factor es el TPS, el estatus de protección temporal, y este es el que más me preocupa para Honduras y Nicaragua en particular. El 9 de febrero de este año, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió un fallo que permitió al gobierno de Trump seguir adelante con la cancelación del TPS para Honduras y Nicaragua, mientras continúa el proceso legal en apelación. El TPS hondureño llevaba vigente desde 1998, cuando el huracán Mitch devastó el país. Más de 51.000 hondureños vivían y trabajaban en Estados Unidos bajo esa protección. Ahora no está claro qué estatus tienen. Para Nicaragua, la cifra es menor, alrededor de 4.000 personas, pero el precedente es el mismo. El Salvador tiene una situación diferente. Su TPS sigue válido hasta el 9 de septiembre de este año. Y hay una razón política detrás. El Salvador es el aliado más cercano de Trump en la región. Pero eso también 1.000 salvadoreños que están mirando esa fecha. Y hay algo más que conviene monitorear. La Corte Suprema de Estados Unidos va a escuchar argumentos en el caso del TPS para Haití y Siria en abril de este año. Lo que decidan podría sentar precedente para todos los demás. Si el fallo le da más poder al Ejecutivo para cancelar el TPS sin revisión exhaustiva de condiciones del país, eso abre la puerta para que El Salvador, y potencialmente otros, sigan el mismo camino. El tercer factor es más estructural y más silencioso. Simplemente hay menos migrantes enviando dinero. Las deportaciones aumentaron. La migración irregular cayó drásticamente. Un 86% de reducción en aprehensiones en los primeros meses de 2025 respecto al año anterior. Eso significa que hay menos gente nueva llegando a trabajar y enviar remesas. Y hay una ironía fea ahí. El miedo a ser deportado hizo que en 2025 muchos migrantes enviaran más dinero del que solían, porque lo querían mandar antes de que ya no pudieran. El Salvador vio un crecimiento del 18% en remesas el año pasado, pero eso fue en parte dinero de ahorros adelantados, un préstamo tomado del futuro. Si recibís remesas de un familiar en Estados Unidos, o si conoces a alguien que las recibe, hay una cosa concreta que podés hacer ahora mismo. Avisarle a quien envía que si usa transferencia bancaria o tarjeta de débito, no paga el 1%. Es un detalle técnico que puede marcar una diferencia real para muchas familias. Quiero hablar de Costa Rica, no porque sea el único país de la región que nos interesa, sino porque lo que le está pasando este año es una historia que toda Centroamérica debería leer con atención.
En julio del año pasado, Intel anunció que movía sus operaciones de manufactura de Costa Rica a Vietnam y Malasia. 1.000 empleos directos de Intel, 300 más de otra empresa, Corvo, que hizo lo mismo. Y el Banco Central de Costa Rica revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento, de 3.8% a 3.5%. La exportación de servicios va a caer 2% en 2026. 3.5% sigue siendo crecimiento sólido para cualquier estándar. Pero el punto no es el número, es el mecanismo. Costa Rica construyó gran parte de su identidad económica alrededor de Intel. En algunos años, Intel representó hasta el 38% de las exportaciones totales del país. Una empresa. Casi 4 de cada 10 dólares exportados. Y esto es lo que me parece relevante para nosotros. Cuando una economía pone demasiado peso sobre un solo pilar, una empresa, un sector, un flujo de dinero externo, la dependencia se convierte en fragilidad. Porque el pilar no lo controlas vos. Intel no salió de Costa Rica porque Costa Rica hiciera algo mal. Salió porque Intel decidió consolidar operaciones globalmente. Una decisión corporativa en Santa Clara, California, que cambió el panorama económico de un país centroamericano. ¿Te suena familiar? Debería, porque Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua están exactamente en esa misma posición, pero con las remesas, no como una empresa, con el trabajo de su diáspora. Con el dinero que mandan desde otro país, un flujo que no depende de decisiones que se toman aquí. Ahora, Costa Rica tiene algo que los demás países de la región todavía están construyendo: diversificación. Intel se va de manufactura, pero se queda con el Centro de Investigación y Desarrollo. Los dispositivos médicos son ya casi la mitad de las exportaciones costarricenses. El sector de servicios de alto valor sigue creciendo. El pilar se dobló, pero no rompió, porque hay otros pilares. Y aquí está la pregunta que me hago mirando a Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Qué pasa si el flujo de remesas se reduce de forma permanente, no por un año, sino por una década? ¿Cuántos otros pilares existen? Mira, honestamente no tengo la respuesta, pero sé que la pregunta es urgente. Y sé que hay proyectos de manufactura, de servicios, de nearshoring que empiezan a despuntar. El episodio de la semana pasada hablaba de eso. El punto es que esa diversificación hay que construirla ahora, mientras todavía hay flujo de remesas para sostener el consumo, no cuando ya el flujo bajó y no hay plan B. Si sos empresario o profesional en la región, lo que está pasando con Intel en Costa Rica es un caso de estudio que vale leer. No porque vayas a tener el mismo problema, sino porque la fragilidad de depender de un solo actor externo es una lección que aplica a cualquier escala. Diversifica tus fuentes de ingreso antes de que la necesidad te obligue. Quiero cerrar con algo que no ha recibido tanta cobertura en la región como merece: la batalla legal del TPS. Porque no es solo una pelea de abogados en California, es una pelea sobre quién tiene el derecho de mandar dinero a tu familia desde el extranjero. Recapitulo rápido la línea de tiempo, porque hay varios movimientos y se puede perder el hilo. Julio de 2025. La administración Trump anuncia que cancela el TPS para Honduras y Nicaragua. El argumento: las condiciones en esos países han mejorado desde 1998, cuando se otorgó el estatus tras el huracán Mitch. Periodo de transición de 60 días. Septiembre de 2025. El TPS expira formalmente para ambos países. Más de 50.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses en situación de incertidumbre legal. 31 de diciembre de 2025. El último día del año. Un detalle que no fue casualidad. Una jueza de distrito en California falla que la terminación del TPS fue ilegal. Dice que el proceso fue predeterminado, que no hubo revisión real de las condiciones del país, que se violó el procedimiento administrativo. El caso se llama National TPS Alliance versus NOEM. 9 de febrero de 2026. El noveno circuito lo revierte. Permite que la cancelación proceda mientras se resuelve la apelación. El gobierno federal argumentó que tiene altas probabilidades de ganar en el fondo, y los jueces les creyeron, al menos provisionalmente. Lo que esto significa en la práctica. Decenas de miles de personas que han vivido 27 años en Estados Unidos, que tienen hijos nacidos allá, que pagan impuestos, que tienen negocios, están en un limbo. Y mientras ese limbo existe, están enviando menos dinero, o enviando más por miedo, o directamente buscando cómo no ser detectados. Y hay un dato que no quiero dejar pasar: Nicaragua.
El régimen de Ortega ha mantenido una relación tensa con Estados Unidos durante años. Sus ciudadanos con TPS están entre los más vulnerables, y el gobierno de Managua tiene incentivos muy limitados para negociar en su favor. Eso los deja en una posición particularmente difícil. Ahora, la variable que te pido que sigas de cerca. En abril de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos va a escuchar argumentos en el caso del TPS para Haití y Siria. Lo que falla ahí no solo afecta a esos países, establece jurisprudencia sobre qué tan amplio es el poder del Ejecutivo para cancelar el TPS sin revisión detallada de condiciones. Si la Corte Suprema le da al Ejecutivo más poder, eso tiene implicaciones directas para El Salvador, cuyo TPS vence en septiembre de este año. El Salvador tiene 230,000 personas bajo TPS, a una tasa promedio de $250 mensuales por persona. Eso es casi 70 millones de dólares al mes que podrían dejar de fluir hacia la economía salvadoreña, solo de ese grupo. No lo digo para alarmar, lo digo porque conviene tener los números claros antes de que los titulares lleguen. Si tenés familiares bajo TPS en Estados Unidos o conoces a alguien en esa situación, hay organizaciones legales que ofrecen orientación gratuita sobre los pasos a seguir. El momento de consultar a un abogado o asesor migratorio es ahora, no cuando ya se vence el plazo. Un recurso inicial. La National TPS Alliance publica actualizaciones legales en español. El dinero que mueve estas economías, las remesas, las exportaciones, la inversión extranjera, no está bajo control local. Depende de leyes que se pasan en Washington, de decisiones corporativas que se toman en California, de tipos de cambio que fija la Reserva Federal. Eso no es un argumento para el fatalismo, es un argumento para el realismo, para construir diversificación antes de que la necesidad la exija, para entender los mecanismos, el impuesto, el TPS, la cadena de suministro, no como noticias abstractas, sino como variables que afectan el ingreso real de hogares reales. Eso es lo que tengo para esta semana. Si algo de esto te resultó útil o si hay un tema que crees que debería estar en el radar la próxima vez, ya sabes dónde encontrarnos. Hasta pronto. Si encontraste valor en este video, por favor dale me gusta, compártelo y suscríbete. Si tienes algún comentario o pregunta, no dudes en compartirlos. No olvides visitar lo que tenemos para ofrecer aquí en Query, donde nos esforzamos por impulsar la innovación sin límites y mantenerte al día con los acontecimientos actuales.